Esta mañana preguntaba yo al Señor para que Él me diera una respuesta a sus deseos y a mis deseos, que son los mismos de Dios, para que fluyera una verdad más, un alimento sólido, un alimento exquisito, un alimento que produzca una buena nutrición espiritual. Y ese tema que hoy quiero implantar en su corazón, como fue implantado en el mío, le he puesto por título Conociendo el camino hacia el Padre. Es tan importante que cada uno de aquellos que por la gracia y la bondad de nuestro Dios hemos conocido su grande amor, pero que la palabra es muy clara cuando algunos grandes e ilustres hombres y mujeres de Dios expandieron su entendimiento hacia prolongarse a un mejor conocimiento. Y una de esas grandes realidades que estos hombres de Dios, al igual que nosotros, lograron llegar a la meta. Como decía el gran apóstol Pablo, ciertamente el ayer lo dejo atrás, hoy prosigo al blanco, hoy continúo esa carrera porque me está esperando una corona de vida, una corona de justicia. Y es tan menester y tan idóneo a nuestra vida que cada uno de nosotros aprendamos a preguntarle al Señor como le preguntó el salmista David en el Salmo 86 y en el verso 1. Pero antes de poder leer esta pregunta tan importante, esta petición tan valiosa que se constituyó en un baluarte en la vida de David. David, que significa bien amado. En una ocasión, recuerdo hace algún tiempo, yo iba rumbo a la ciudad de Lancaster, California. Había sido invitado a pregonar el mensaje del Señor. Y mientras iba subiendo por aquellas veredas, por aquellos caminos, le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo amaste a David? De hecho, David significa bien amado. Y recuerdo como que fue ayer, el Señor habló a mi corazón, trayendo una ministración y una verdad que se establece en el sólido fundamento del carácter de Dios. Tanto usted como yo sabemos que Dios no hace acepción de personas, que Dios tiene su puerta abierta, su corazón abierto para todo aquel que le busca de todo corazón. La Biblia declara en Jeremías 29:11, yo me dejaré encontrar de todo aquel que me busque, que tenga el deseo de buscarme y que lo haga de todo corazón. Yo me dejaré encontrar. El Señor habló y decía a mi vida, yo no hago acepción de personas, yo los amo a todos igual. El problema no está en mí. Yo no hago diferencia entre un hijo y otro. La diferencia la hacen los hijos e hijas. Porque no todos como David, acuérdate, me decía el Señor, que David tenía 7 hermanos aparte de él. Y de los otros 7, el único que me buscaba, el único que me amaba, el único que me adoraba, el único que siempre estaba atento a la búsqueda, atento a mi ley, era David.
significa que el problema no está en Dios. El problema está en su pueblo, que no todos lo aman de la misma manera, que no todos le buscan de la misma manera, que no todos le creen de la misma manera, que no todos oran de la misma manera, que no todos anhelan de la misma manera. Como David, si analizamos los salmos de David, desde el salmo número 1, uno de los salmos más lindos y más importantes que David escribió: bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Este será como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas vivas, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Qué lindo ese Salmo 1, que nos refleja los deseos de David, que nos refleja el entendimiento de David, que nos refleja la inversión de David, la prudencia de David, y establece el producto de toda aquella actitud, mostrándolo ahí en el verso 3, diciendo que es como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de aguas vivas, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Y termina él diciendo en el Salmo 150, todo lo que respire, alabe a Jehová. Qué lindo es abrir de esa manera el libro de los Salmos, las experiencias del dulce cantor de Israel, las experiencias de aquel pequeño rubio hermoso, prudente, pero lo más grande que él había concebido en su camino era que Jehová Dios estuviera con él. Él, si de algo se preocupaba en lo físico, la Biblia dice que él era hermoso, rubio. Él se preocupaba por lo físico, se preocupaba por lo moral, se preocupaba por lo emocional, se preocupaba por lo familiar. A pesar de que la Biblia nos enseña ciertas actitudes de parte del Padre mismo Isaí, cuando el gran siervo de Dios Samuel se acerca por dirección del Señor mismo para ir a ungir al futuro rey de Israel, al futuro, pero ese futuro ya se venía trabajando desde el pasado, ese futuro que hoy se va a manifestar, pero que no se inició ahí en la visita de Samuel, sino que ya se venía trabajando, ya se venía preparando desde allá, desde las montañas de Israel, desde allá, desde el oficio de un pastorcito, desde allá, desde la obediencia a su padre Isaí, del gusto que tenía David por su trabajo, del gusto que tenía David de esa intimidad con el Señor allá en los montes de Israel. La Biblia declara, a manera de hacer un poquito de historia, David lo dice: cuando el oso o el león, se recuerda usted, viene y me toma una ovejita o me toma un cordero, no me importa si es oso, no me importa si es león, no me importa su tamaño, lo que me importa es la unción de Dios, lo que me importa es la comunión con el Señor Todopoderoso, lo que me importa es que cuando el oso y el león venga, me encuentren ungido, porque si estoy lleno del poder de Dios, si estoy lleno de la unción del óleo de alegría, si estoy lleno de la misericordia y de la presencia del Señor, no importa si es oso, no importa si es león, no importa si son los toros de Basán, no importa si es una cuadrilla de perros, no importa el enemigo que sea, lo que importa es estar lleno
con esa unción fresca. Él mismo lo decía, estoy como olivo verde en la casa de mi Padre, siempre fresco, siempre rebosando mi copa, siempre atento a las lecciones del Señor, siempre atento a las experiencias del Señor, siempre abierto mi corazón. El Señor no tenía que tocar mi corazón, decía David, porque mi corazón ya estaba abierto. Dios toca cuando la puerta está cerrada, pero la puerta de David, el corazón de David, nunca se cerraba, siempre estaba abierto, de par en par, porque él sabía que el Espíritu de Dios podía llegar en cualquier momento e ilustrarle una experiencia y darle una unción nueva y llenar su copa de vino y que rebosara. Él mismo lo dice en el Salmo 23, mi copa está rebosando y ha ungido mi cabeza con aceite y mis enemigos huyen, porque Él prepara mesa delante de mis enemigos. Y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré firme, y en la casa de Jehová estaré perpetuamente, y la bondad y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, ahí moraré por largos días. Yo no me quiero ir de la casa de Jehová. Es mejor estar un día en sus atrios, decía el salmista, que 1000 fuera de ellos. Qué maravilloso el trabajo del pasado. Qué maravilloso es lo que el Señor estaba preparando. De esa misma manera, Dios te está preparando, hermano y hermana. Y esa preparación a veces viene con guerra, a veces viene con paz. Eclesiastés capítulo 3 y verso 3 dice, hay tiempos de guerra y hay tiempos de paz. En los tiempos de guerra, el Señor te muestra su poder. En los tiempos de guerra, el Señor te muestra su fe. En los tiempos de guerra, el Señor te pone la salida. En los tiempos de guerra, el Señor te enseña a usar sus armas de luz. En los tiempos de guerra, ahí es donde el Señor prepara a sus soldados. Ahí es donde el Señor prepara a sus valientes. Ahí es donde el Señor muestra su gloria. Así como Satanás, dice la palabra del Señor, que el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto. ¿Quién lo llevó al desierto? No fue Satanás. ¿Quién lo llevó al desierto a Jesús? No fue la indiferencia. ¿Quién llevó a Jesús al desierto después que fue bautizado y salió del Jordán? No fue la dureza de corazón, no fue la fama, no fue la avaricia, no fue el pecado. ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién llevó a Felipe al desierto? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién llevó a Josafat al desierto? Fue el Espíritu Santo. ¿Quién llevó a Moisés al desierto? Fue el Espíritu Santo. Y en cada tiempo de guerra, el Señor mostró los mares abriéndose, mostró la zarza de fuego ardiendo, mostró la vara, mostró su poder. Allá en el desierto, ahí fue donde el hombre fuerte fue atado. Hay tiempos de guerra y hay tiempos de paz. En los tiempos de paz son para que tú recuperes el periodo de la guerra. En los tiempos de paz es para que medites en esas grandes victorias. No es estar inactivo, no es estar pasivo, no es estarse paseando por ahí en la indiferencia o en la autojustificación o en la imprudencia. Los tiempos de paz son para meditar, son para adorar, son para exaltar. Por eso la Biblia dice, si alguno está triste, es un tiempo de guerra, es un tiempo de lucha. El espíritu de tristeza ha venido, el espíritu de angustia ha venido, el espíritu de desánimo ha venido. Es un tiempo de guerra. Pero el Señor le dijo a Josafat, quédate quieto, porque no es tuya la guerra, sino que es de Dios. Ahí, en ese tiempo de la guerra, es donde hay que aprender a quedarnos quietos. Hay que aprender a confiar en el Señor. Hay que aprender a confiar en su palabra, a confiar en sus promesas.
Si alguno está triste, dice Santiago, haga oración, y si está alegre, cante salmos a Dios. David decía, has cambiado mi lamento en alegría, has cambiado el luto en gozo. Por eso a ti cantaré gloria mía, y no estaré más en silencio, no estaré más callado. Samuel llegó a buscar al futuro rey de Israel. Estaba en la escuela de Dios. Ahí no estaba David. Estaba en el instituto de Dios. Estaba en ese momento fajándose contra el oso. Estaba en ese momento fajándose contra el león. Estaba en lucha, mas David no sabía que el reino de Dios lo andaba buscando. David no entendía en ese momento que el gran siervo de Dios traía el cuerno del aceite para venir a consagrarlo, a ungirlo como el futuro rey de Israel. La Biblia, repito, dice que David significa amado de Dios. ¡Qué maravilloso! Cuando uno ama a Dios, uno ama su palabra. Cuando uno ama a Dios, uno ama su presencia. Cuando uno ama a Dios, uno ama servirle. Cuando uno ama a Dios, uno ama su palabra. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis ovejas. El requisito más grande fue lo que Dios vio en el corazón de David, que David lo amaba. Pero no solamente lo amaba en el tiempo de la lucha, lo amaba también en el tiempo de paz. Él mismo lo dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza de continuo en mi boca estará. La Biblia declara que David también, cuando adoraba al Señor, cuando tocaba el arpa para exaltar al Dios que lo había guiado hacia ese conocimiento maravilloso, que fue el que lo condujo a la victoria, el cielo lo tituló también el Señor Jehová Dios de los ejércitos. Cuando David tocaba el arpa, los demonios huían. Cuando David tocaba el arpa, los muros se caían. Cuando David tocaba el arpa y entonaba aquella hermosa melodía guiada por el Espíritu Santo, allá en el Salmo 51, David pide 4 cosas a Dios. Restitúyeme mi corazón, crea en mí un corazón recto, dame un espíritu limpio, un espíritu libre, un espíritu que no se contamine. Y le pide una tercera petición sumamente importante: no me eches de tu presencia. Por favor, no me eches de tu presencia. Y una cuarta petición tan importante fue: no quites de mí tu Santo Espíritu. 4 cosas importantes que el Señor le demandó, o David le demandó al Señor. Y si a esa le agregamos aquella petición, una cosa yo le he pedido a Jehová, y esta yo buscaré, que esté todos los días en su casa para contemplar la hermosura de su santidad. ¡Qué peticiones de un corazón que ama a Dios! Es amado por Dios. El problema no está arriba. Dios no hace acepción de hijos ni de hijas. Todos costamos el mismo precio, su sangre preciosa. Él no hace acepciones. Las acepciones las hacen el pueblo de Dios. Hoy hay cristianos que no piden peticiones que busquen el reino de Dios. Hoy hay cristianos, lamentablemente, por todo el mundo, que hoy viven en una vida tibia, en una vida fría, en una vida sin valor,
son árboles sin frutos, árboles, nubes sin agua, dice la Escritura. Es muy triste y es muy doloroso y es muy lamentable cuando un corazón se vuelve incrédulo, cuando un corazón que en un tiempo atesoró la gloria de Dios, y hoy dice Romanos capítulo 2 que hay cristianos que están atesorando ira para el día de la ira. Pero quiera Dios que hoy en esta hora tu corazón sea redarguido, tu corazón sea quebrantado. Jeremías 29 dice muy claramente: no es mi palabra como martillo que quebra la piedra. Hoy en esta hora es vital, es trascendental que usted hoy haga un examen interno profundo. En una oportunidad yo recuerdo, había alguien en la congregación, yo era aún tierno en las cosas de Dios, y recuerdo que un hermano lo estaba usando el enemigo bastante para ponerme tropiezo, al grado que un día ya no aguanté. Por supuesto estaba equivocado. Por supuesto no había entendido que hay que fortalecerse en el poder del Señor, dice Efesios 6:10, para resistir el día malo. Fortalécete en el poder de su fuerza. Pero a veces no nos fortalecemos en el poder de su fuerza, porque es su fuerza la que nos da la victoria, es su fuerza la que nos da la resistencia. Así lo dijo Santiago: sométete pues a Dios, y el someterte a Dios te va a dar el poder de resistir al enemigo, y te va a dar el poder de la resistencia hasta que él huya. Pero muchas veces no nos sometemos a Dios, nos descuidamos espiritualmente, y ahí es donde el enemigo logra su objetivo: apartarte. Ahí es donde el enemigo logra sus maquinaciones. Ahí es donde las saetas encendidas del maligno llegan al blanco, porque nos hemos quitado la armadura de Dios, porque queremos pelear sin armadura, porque queremos pelear con nuestra propia fuerza. Así me sucedió a mí en un día de mi caminar, pero de todo aprende uno. Recuerdo que ese día tomé la decisión de irme al mundo. Mire qué terrible. Ese día dije: hasta aquí. Hasta aquí. Agarré mi Biblia y dije: ya la voy a guardar y me regreso de donde Dios me sacó. Y recuerdo que iba rumbo a ese destino atroz, terrible, cuando el Espíritu Santo habló a mi corazón y me dijo: hijo, así que te quieres ir de mi casa, te quieres ir de mi presencia, te quieres ir de mi bondad. Y yo le dije: sí, Señor, porque mira fulano, mira cómo él cada día actúa de esta manera, y me he cansado. Y el Señor me habló tan audiblemente a mi corazón. ¿Y yo qué te he hecho?, me dijo el Señor. A ver, respóndeme, ¿qué te he hecho yo sino solo bien? Empecé a llorar, y así es como empecé a madurar, a aprender a poner mi mirada en Cristo, a amar al Señor por encima de todas las cosas, a mantenerme fiel a Dios en tiempos de guerra y en tiempos de paz, en tiempos de abundancia, en tiempos de sequías, siempre, porque lamentablemente hay mucho pueblo, como en Juan 6:66, que cuando el Señor les cambió el mensaje y les dio una palabra dura, porque duro es el corazón de esta generación, y el Señor les dio una palabra dura, y en lugar de que el corazón de ellos aprendiera a reconocer dónde estaba realmente el mal, lo que hicieron fue darle las espaldas al Señor, y se fueron para atrás y ya no andaban más con el Señor. David significa bien amado. Ni tan siquiera dice amado, sino bien amado, que significa un amor único, un amor especial. Así nos ama Cristo también a nosotros.
¿O piensas que Cristo solo murió por David, por Gedeón, por Isaías, por Isaac? No. También murió por el pastor Sicairos, también murió por ti, también murió por cada uno de nosotros. Nadie pueda decir que no. Por ende, entonces, nuestra forma de pensar debe de ser una forma verdaderamente agradable al Señor. Amemos a Dios por encima de las guerras. Amemos a Dios por encima de la paz. Pablo así lo decía. He aprendido a vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en la escasez. Para todo fui enseñado. Y qué maravilloso es aprender a vivir en la abundancia. Porque cuando no se aprende a vivir en la abundancia puede ser peligroso para apartarte del Señor. Y si no aprendes a vivir en la escasez, puedes renegar y murmurar contra Dios. Para todo he sido enseñado, dijo Pablo, tanto para vivir en la abundancia como para vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo, porque Él es mi fortaleza.